En la mañana hasta hoy, que es cena del Señor, y en unos momentos vamos a recordar la muerte del Señor Jesucristo. Y el tema o la meditación de esta tarde tiene que ver con el himno que acabamos de cantar. Dice: eres limpio en la sangre. Y el tema de esta tarde se titula El poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. Desde Génesis y hasta Apocalipsis está presente la sangre. Y vamos a ver 3 puntos esenciales. El primer punto, vamos a ver que la sangre la toma Dios para hacer un pacto entre Dios y el hombre. Ese va a ser el primer punto. El segundo punto va a ser que la sangre de Cristo nos liberta del temor a la muerte. Hace un ratito lo mencionaba nuestro hermano Miguel. El segundo punto, la sangre de Cristo nos libra del temor a la muerte. Y el tercer punto tiene que ver que a través de la sangre de Jesucristo tenemos el perdón de pecados y hemos sido redimidos. Esos son los 3 puntos esenciales que vamos a tratar en esta tarde. Pero antes de iniciar esta meditación, quisiera pedir a mi hermano Guillermo que él sea el que ore por el mensaje y que sea el que Dios, a través de su palabra, quien hable a nuestras vidas. Hermano Memo. Padre eterno, te estamos viendo, Señor, humildemente. La comunión que tenemos, Señor, en esta tarde contigo, sea bendecida y tuya, para recibir el mensaje necesario para la edificación. Te rogamos que uses que nosotros guíes a toda verdad, Señor, tu palabra, para poder aprovechar la intención que tenemos de buscarte en este día. Te pedimos, Padre, que referente a tu sangre sea bien esclarecido, que honremos tu nombre y honremos el sacrificio que hiciste por nosotros a través del respeto que tenemos y también a través de recordar solemnemente el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Señor, ten misericordia de todos nosotros y danos la bendición de una manera grande. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, voy a invitar a que tengamos nuestras Biblias listas porque las vamos a usar mucho, y voy a pedir tanto a mis hermanos de este lado y mis hermanos de este lado que nos apoyen con las citas bíblicas. Entonces, aquellos hermanos que son muy diestros en esgrima, por favor, tengan bien afiladas sus espadas para que me ayuden con los pasajes. Vamos a primeramente, como introducción, vamos a ver el pasaje de Efesios. Hermanos de este lado, de mi izquierda, alguien que nos quiera leer Efesios 1:7, y hermanos de mi lado derecho, alguien que nos quiera leer Primera de Juan 1:7. El primer versículo es Efesios 1:7. Amén. Dice este pasaje, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según sus riquezas en gloria. La palabra del Señor dice que solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro pasaje más adelante. Primera de Juan 1:7. Esta es apenas la introducción. Andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y vamos a ver que para poder acercarnos a Dios, la única ofrenda aceptable para Él era el derramamiento de la sangre para hacer ese pacto. Y vamos a verlo desde el principio. ¿Se acuerdan quiénes fueron los primeros personas que Dios creó? Adán y Eva.
Y en el capítulo 3 de Génesis, versículo 21, le doy la cita no para que la lean, sino para que la tengan, se nos menciona que ellos ya habían pecado al comer del fruto del árbol y tuvo que Dios vestirlos de pieles, tuvo que vestir su desnudez, pero para haberlo vestido de pieles, ¿qué tuvo que haber pasado? Tuvo que haber un derramamiento de sangre de un animal inocente para poder cubrir la vergüenza, la desnudez del ser humano. Más adelante, en otro pasaje, Génesis 4:4, es cuando van a presentar las ofrendas. Abel y Caín, menciona la Biblia que llega el tiempo de ofrecer la ofrenda a Jehová. Abel ofrece un tipo de ofrenda, ¿se acuerdan cuál es? Génesis 4:4, ¿qué tipo de ofrenda ofreció? ¿Mande? Ok, ¿y Caín qué ofreció? Frutos. Y dice la palabra del Señor que miró con agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel. Hubo un derramamiento de sangre en esa ofrenda. Es como Dios se agradó de esa ofrenda. Pero bueno, vamos a entrar ya en contexto. Primer punto, la sangre como pacto entre Dios y el hombre. Y uno de los versículos donde Dios hace pacto primeramente con su pueblo de Israel, ya había hecho pacto con Abraham a través de la circuncisión, pero más adelante hace un pacto ya con el pueblo. Vamos a ver ese texto. Éxodo 24 del 6 al 8. Hermanos de mi lado derecho, por favor. Éxodo 24 del 6 al 8. Entonces Moisés tomó la sangre, los sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros de todas estas cosas. Ok, Éxodo 24 del 6 al 8. Nuevamente le voy a dar lectura. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí vemos que Moisés lee los mandamientos del Señor, las ordenanzas del Señor, y el pueblo dice: haremos lo que nos has mandado. Y hay un pacto entre Dios y el hombre. Y ese pacto se selló a través de una ofrenda del sacrificio de un animal. Y el Señor dijo: aquí este es el pacto que hago entre mi pueblo. En el Nuevo Testamento, hoy vamos a tomar la Santa Cena. Es un pasaje muy conocido por nosotros. Primera de Corintios 11:25, hermanos de mi lado izquierdo, ¿qué dice? Primera de Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la quiereis. Gracias, hermano. Aquí el apóstol Pablo está hablándonos, enseñándonos acerca de la Santa Cena y está haciendo alusión a lo que hizo el Señor Jesucristo. Y dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Aquí ya está hablando ahora de un nuevo pacto. El pacto de la ley se tenía que romper. ¿Por qué? Porque había redención de pecados, pero era solamente momentáneo. Es decir, que si yo pecaba, tenía que llevar una ofrenda, tenía que sacrificar un cordero, derramar la sangre para remisión de pecados, pero a la semana, al mes, al año yo pecaba y tenía que volver a hacer lo mismo. Cada vez que pecaba tenía que ofrecer una ofrenda, tenía que haber un derramamiento de sangre. Pero ahora a través del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre,
Hizo un nuevo pacto una vez y para siempre. Ahora ya no tenemos que estar sacrificando animales, porque ahora a través de la sangre del Señor Jesucristo hicimos ese pacto con Dios, el nuevo pacto. Vamos a un texto más, Hebreos 9, del 19 al 20. Hermanos de mi lado derecho, por favor. Hebreos 9, 19 y 20. Para terminar, cerrar este primer punto y entremos al segundo punto, porque donde nos vamos a detener más tiempo es en el tercer punto. En este pasaje nos está recordando el pasaje de Éxodo, donde Dios hace el pacto a través del derramamiento de la sangre de un becerro con el pueblo de Israel. Hace mención a ese versículo, y ese pacto. Ahora, vamos a ver, ya terminamos este primer punto. El primer punto, el pacto de Dios con el hombre es a través de la sangre, y en el nuevo pacto es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener comunión con el Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Texto muy conocido, Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie tiene una relación con el Padre si no es a través del Hijo. Él es el puente a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, a través de su derramamiento de sangre. Segundo punto, por medio de la sangre de Jesucristo es que somos libertados del temor de la muerte. Anteriormente, cuando no conocíamos de Dios, cuando nos preguntaban, ¿dónde vas a ir si mueres hoy?, no sabíamos qué contestar. No sabíamos si al cielo, si al infierno, y titubeábamos y decíamos, pues no lo sé, tal vez al cielo, tal vez al infierno, o tal vez no sé si haya un cielo o un infierno. Pero la gente no tenía una respuesta segura, había ese temor. Hay muchas personas que tienen miedo a morir, les da mucho miedo. Me voy a enfermar, me acaban de decir que tengo una enfermedad terminal y me queda poco tiempo de vida. Y a veces con el mismo noticia es más fácil que se murieran por el temor a otra situación. Pero vamos a ver que a través de la sangre de Jesucristo nos quita ese temor. Vayamos primeramente al Antiguo Testamento, Éxodo nuevamente. Mis hermanos del lado izquierdo, Éxodo 12, primero el versículo 7 y después se saltan al versículo 13, por favor. Éxodo 12, versículo 7 y después se saltan al versículo 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra y heriré a todos los así de los hombres como de las bestias. Versículo 7 y después se salta hasta el 13, hermano. Hasta el 13. Y la sangre de vos será señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros la plaga de mortandad cuando hiere la tierra. Gracias, hermano. Puede tomar asiento. Vemos nuevamente, primero en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel ya iba a salir de Egipto, estaban celebrando la Pascua, y habían matado un becerro, lo tenían que comer, pero les dan la instrucción de la sangre, tenían que ponerla en el dintel, en el marco de la puerta, como una señal. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había dicho que la plaga que venía sobre Egipto era la matanza de cada uno de los primogénitos, desde todo varón hasta todo animal. El primogénito iba a ser muerto. Pero Dios le dice a Moisés que tome la sangre que habían sacrificado para celebrar la Pascua
y la pusiera. Y al ver la sangre, cuando pasara el ángel y viera la sangre, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar de largo. De tal manera que en todos los demás lugares iba a haber mortandad. Iban a llorar la muerte de sus primogénitos, de sus animales. Pero donde estuviera la señal de la sangre, no iba a haber mortandad. Iban a estar seguros, no tenían que temer a la muerte. Un pasaje más, hermanos. Ahora en el Nuevo Testamento, Hebreos 12, 14 y 15, les toca a mis hermanos del lado derecho. Hebreos 2, 14 y 15. Gracias, hermano. Nuevamente dice, así por cuanto los hijos participaron de ¿qué? De carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Es ahora que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el cristiano tiene la seguridad de a dónde va y por eso ya no le tiene miedo a la muerte. El apóstol Pablo lo sabía y hay un texto muy conocido, Filipenses 1:21, que dice, porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo. ¿Y qué sigue? Y el morir es ganancia. Pablo lo sabía. Pablo tenía la certeza de que a través de la sangre de Jesucristo, él si moría, iba a la presencia del Señor, tenía vida eterna. Es por eso que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, cuando a mí me toque morir, cuando a mí me toque partir de este mundo, será ganancia. ¿Por qué? Porque iré a la presencia de mi Salvador, a la presencia de mi Señor Jesucristo. Es por eso que a través de la sangre de Jesucristo, Él venció a la muerte, Él venció el temor a la muerte. Es por eso que nosotros como cristianos no debemos temer a la muerte. Al contrario, debemos estar seguros que cuando toque a nuestra puerta, iremos a un mejor lugar, seremos transformados y estaremos para siempre en la presencia del Señor. Un pasaje más, hermanos. Filipenses 1:21, perdón. Ya, hasta aquí tenemos este segundo punto. A través de la sangre de Jesucristo es que se quita el temor. Pero ahora viene el tercero y más importante. Hay muchos aspectos que yo estuve estudiando sobre la sangre de Cristo y hay muchos puntos, si nos pudiéramos tardar 2, 3 predicaciones hablando de este tema. Pero estos tres para mí fueron los más esenciales, los que el Señor me dio. Y el tercer punto es el más importante. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solamente a través de Él. Y vayamos primeramente volviendo a comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Levítico 5:15 les toca a nuestros hermanos del lado izquierdo. Levítico 5:15. Esgrima. Ok, nuevamente me voy a permitir leerlo.
Y dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda. ¿Por qué? Por el pecado. Si yo pecaba, tenía que traer mi ofrenda. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, vayamos, bueno, antes del pasaje de Hebreos, cuando el Señor Jesucristo va a iniciar su ministerio y se acerca para ser bautizado por Juan el Bautista lo mira y ¿qué ve? ¿Qué dice? He aquí, ¿quién? El Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo vio, lo reconoció y dijo, aquí el Cordero. ¿Por qué el Cordero? Porque el judío sabía que el Cordero tenía que ser sacrificado para redención de pecado. Era la ley. Y cuando lo ve, dice, Él va a ser el que va a hacer el sacrificio por la humanidad. Anteriormente, cada persona tenía que ofrecer su sacrificio. Pero cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del hermano Guillermo nada más. Del hermano Astroberto nada más. Y de los demás, ¿no? De todo el mundo. Es la gran diferencia. De todo el mundo. Ahora sí. Hebreos 9:28. Hermanos de mi lado izquierdo, de mi lado derecho. Hebreos 9:28. La palabra del Señor dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos que aparecerán por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Amén, hermano, gracias. Así que también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Y esa es una gran bendición, hermanos. Tal vez en esta tarde hemos fallado al Señor, le hemos pecado y tal vez no nos sintamos merecidos de esa gracia, de ese perdón. Pero déjame decirte que a través de la muerte del Señor Jesucristo es como puedes o podemos tener redención de esos pecados. Y eso es lo que nos está mencionando. Es por eso que cuando nosotros predicamos el Evangelio, es que decimos que solamente Dios, ¿qué dice Hechos 4:12? En ninguno hay salvación, que es lo que compartimos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, a través de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Solamente Él puede perdonarnos. Y si hemos fallado, acerquémonos confiadamente, como dice la palabra del Señor, al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. ¿Has sentido que le has fallado al Señor? El Señor te espera con los brazos abiertos para limpiarte de tu pecado. Un pasaje más. Romanos 5, 9 y 10. Ahora sí, hermanos de la derecha, no se me queden atrás porque mis hermanos de la izquierda son los que están ganándoles con la lectura de los textos. Romanos 5, 9 y 10. Gracias, hermano. No solamente tuvimos el perdón, sino hemos sido reconciliados. Esa ofrenda que habíamos hecho a causa del pecado
ha sido borrada y hemos sido reconciliados con el Señor. Nuevamente me voy a permitir dar lectura a este pasaje. Dice la palabra del Señor, pues mucho más, estando ya justificados, ¿en quién? En su sangre. Por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermano, cuando estábamos alejados de Dios, éramos enemigos de Dios. Y estábamos alejados y teníamos una sentencia, porque la paga del pecado, ¿qué? Era muerte. Pero ahora en Cristo que hemos sido reconciliados, tenemos vida y vida en abundancia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, si tú quizás en estos días, en esta semana, estás cargando un problema, estás cargando un pecado y sientes que te has alejado de Dios, escucha lo que la palabra del Señor dice. Es el momento de que nos podamos reconciliar con el Señor y hagamos uso de esa preciosa sangre a través del sacrificio de Jesús para reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo. Ya casi terminamos, hermanos. Efesios 2:13. Unos 20 textos más y terminamos, hermanos. No es cierto. Efesios 2:13. ¿Quién le quiere dar lectura? Ok, fíjense lo que dice este pasaje. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que ¿qué? Que en otro tiempo, ¿qué pasaba en otro tiempo? Estábamos alejados, estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? ¿Habéis sido hechos qué? Cercanos. Ahora ya no estamos lejos, estamos cerca. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Acabamos de cantar hace rato, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. ¿Estás listo para la mansión, de paz, de luz? Eres limpio en su sangre eficaz. Tres textos más, hermanos. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Primera de Pedro 1. Amén. Sabiendo que fuiste rescatados ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir. Sin Cristo que éramos pecadores, algunos quizás tomaban, borrachos, adúlteros, mujeriegos. Estábamos perdidos y fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Pues veíamos el ejemplo de ellos, les gustaba divertirse, las fiestas, el baile, el cigarro, lo hacíamos, ¿no? Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos libres de todas esas cosas. Ahora con Cristo hemos sido nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si yo fui un borracho, con Cristo ya cambié. Si yo fui un adúltero, con Cristo ya cambié, porque las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas.
Ven cómo en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se nos menciona acerca de la preciosa sangre de Cristo y de lo que hace por nuestras vidas. Dos textos más. Apocalipsis 5:9. Yo les decía, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 5:9. ¿Qué dice? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. A través de su sangre hemos sido redimidos. En otra parte la palabra del Señor dice que el acta de los decretos, el acta de nuestra culpabilidad, Él la llevó a la cruz y la destruyó. Ya no hay una sentencia acusatoria. Ahora hay, como en derecho dicen, un auto de libertad a vida eterna a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el haber sido redimidos por la sangre de Cristo también conlleva una responsabilidad de vivir en santidad, de vivir para el Señor, de que si en alguna ocasión fallamos, tenemos que regresar al Señor. La palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo, pero se levanta. Primera de Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas que os escribo, ¿sí?, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, existe la posibilidad, dice, abogado tenemos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando pecamos deliberadamente? Porque hay pecados de omisión, digo, a veces sin querer no lo hacemos y es un pecado, pero hay veces que conscientemente lo hacemos, hermanos. A veces como cristianos, conscientemente y sabiendo que está mal delante del Señor, cometemos ese pecado. Y sabe que cuando usted peca conscientemente, está pisoteando la sangre del Cordero. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vayamos a ese texto. Vayamos a Hebreos 10:29. Y ahora voy a querer que todos lo leamos a una sola voz. Hebreos 10:29. Cuando encuentren esta porción de la palabra, si nos ponemos en pie, para que podamos leerlo de manera unánime, fuerte y clara, a una voz, y lo vamos a leer 2 veces, hermanos. Hebreos 10:29. Es más, desde el 28 para que entendamos un poquito el contexto. 28 y 29. Todos juntos dice la palabra del Señor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. Cuanto mayor castigo penséis que será el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Nuevamente, hermanos, desde el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí nos da los 2 contextos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? El que violaba la ley de Moisés, ¿qué pasaba? Moría, moría irremisiblemente. No había de otra, no había un amparo como el que ahora conocemos, ¿no?
tenía que morir, tenía que ser efectiva la sentencia. Y ahora nos está haciendo una pregunta. El escritor de Hebreos dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, ¿qué? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Quiénes son los santificados? Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Fuimos santificados, fuimos apartados, fuimos hechos santos, no por nuestras fuerzas, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Pero si pecamos deliberadamente, hermanos, estamos haciendo una afrenta. Le estamos diciendo casi, Señor, gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario, pero en este momento no me interesa. Estoy haciendo a un lado la gracia. Estoy haciendo a un lado el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es por eso, hermano, que cuando en un momento pecamos y llega el enemigo y te pone al oído, tú ya no puedes hacer nada, ya no te puedes acercar. Tienes que ir a Jesús. Señor, perdóname. No hagas caso a la voz del enemigo que te dice, Dios ya ni te escucha. Si has caído 1, 2, 3 veces, ni mereces la gracia. Pero Dios está ahí. Dice, mas Dios muestra su amor ¿para quiénes? Para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es ahí que nuestra obligación como cristianos, cuando hemos caído, cuando hemos fallado delante del Señor, es acercarnos, es ir a pedir perdón, es ir a humillarnos delante de la presencia del Señor y decir, Señor, te he fallado, perdóname, reconcíliame a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo con Dios, me arrepiento y apartarse del pecado. En esta noche, hermanos, vamos a tomar la cena del Señor y el pasaje dice que antes de tomarla tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cómo están nuestras vidas? Es el momento, hermanos, decir gracias, Señor. Y si en algún momento por ahí siento que no estoy bien, antes de tomar la cena, ponernos a cuentas. Él es el único que puede limpiarnos, el único que nos puede hacer acercarnos aceptos ante la presencia del Señor. Animémonos, hermanos. Y cuando nuestra carne, nuestro pensamiento nos trate de incitar a hacer algo malo, a pecar, recordemos que Cristo venció en la cruz. Y que solamente Él nos puede hacer libres de ese pecado, de esos deseos, de esa vana manera de vivir. Híjoles, pero si me gustaba el cigarro y de repente me dan ganas. Señor, tú ya me limpiaste de mi vana manera de vivir. Quítame estos deseos, perdóname, ayúdame. Dice la Biblia que en todo lo justo, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, ¿qué? En esto pensar. Y a veces lo entendemos al revés, ¿no? Pensamos en otras cosas menos en lo que dice la palabra del Señor. Cuando vengan esos pensamientos, llenémonos de la palabra del Señor. Oremos, busquemos la presencia del Señor. Y en esta tarde, antes de terminar, voy a pedir a mi hermano Obed que nos ayude a tocar un preludio. Y mientras nuestro hermano Obed toca este preludio ahí en sus lugares, no... Si usted tiene deseo de pasar, tenga la libertad de pasar. Pero si no, por pena, por lo que usted guste, ahí en su lugar, ore al Señor personalmente, reconcíliese con Él. Y si usted está bien, agradezca al Señor. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio que hiciste en la